Como lo anunciamos con nosotros a esta hora de la mañana en esta mesa de trabajo, el viceministro de Economía y Finanzas, el comandante José Gabriel Castillo. A propósito, esta entrevista usted la puede seguir en directo a través de eltelegrafo.com.es, que a partir del día lunes tendrá una nueva imagen, así que siempre pendiente. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Byron. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hemos hecho bien la tarea, según el fondo, porque si no nos hubieran desembolsado estos nuevos recursos de casi 1.700 millones. ¿A qué se deben estos buenos indicadores de la economía? Bueno, hay que aclarar algunos temas. Lo que hemos logrado este momento, lo que ha logrado el país este momento con la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas en términos del proceso de consolidación fiscal y el buen manejo de las finanzas públicas, es justamente un acuerdo a nivel técnico, así se denomina. Es decir, este es un paso previo antes de que el país, digamos, el Fondo Monetario tenga que tratar en el directorio del Fondo Monetario ya la aprobación del desembolso. Entonces, primer tema hay que aclarar, este es un paso previo en ese proceso. Es un formalismo. Es un formalismo. La expectativa, ¿no es cierto?, es que esto ya en las próximas semanas, en el mes de junio probablemente, segunda semana de junio, sea aprobado y el desembolso pueda realizarse. Hay que aclarar también lo que está pendiente dentro del programa que está vigente con el país, que inició con un total de 6.500 millones de dólares, es solamente 1.700 millones en el transcurso de este año, en dos revisiones, la que acabamos de pasar con un desembolso de alrededor de 1.000 millones, ¿sí? Y la última revisión que será en el mes de diciembre por 700 millones más, digamos, consolidando en ese proceso los 6.500 millones que forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero aquí hay que aclarar también que es muy importante todo el proceso de acompañamiento que tiene la institución con el país, porque permite también desencadenar otros desembolsos, otro financiamiento que viene de organismos multilaterales que han estado previstos en este año por alrededor de Banco Mundial, el BID, CAF, etcétera, ¿no es cierto?, que son instituciones que de alguna forma dan seguimiento, ¿no es cierto?, a las evaluaciones que hace el fondo, precisamente porque de lo que se trata es de tener un país que sea sostenible, finanzas públicas que sean razonables, que permitan dar soporte al programa económico del gobierno y por supuesto que también mantengan un perfil de sostenibilidad de la deuda del país. ¿Y cuánto sería por el monto de todos estos créditos de los demás multilaterales? Son alrededor de 4.800 millones, ¿no es cierto?, en total, que se esperan desembolsar este año de todos estos organismos, incluyendo los 1.700 del FMI. Así es. Con eso, entonces, ya no necesitaremos ni un solo dólar hasta fin de ejercicio fiscal 2022. Bueno, estas son buenas noticias para el país desde múltiples puntos de vista, ¿no es cierto? Por un lado, esto quiere decir que el país está en capacidad de solventar todas las actividades que fueron presupuestadas, ¿sí?, incluyendo el plan anual de inversiones. Esto es muy importante porque fundamentalmente los recursos de endeudamiento permiten dar soporte a las actividades de inversión pública. Lo que estamos diciendo es, primero, esta no es nueva deuda, es deuda que estaba planificada en el transcurso del año. Lo que estamos haciendo es logrando la consolidación de esas fuentes de financiamiento, obteniendo los recursos para que puedan ser invertidos en inversión pública, en infraestructura, en los programas sociales que mantiene el gobierno. Y esta inversión que usted dice que será utilizada con estos fondos de organismo internacional son para educación, salud, infraestructura, vial, etcétera, etcétera. ¿Podría desglosarlo en porcentajes, aunque sea por sector? No tenemos un desglose completo. Estos son recursos de libre disponibilidad que llegan al presupuesto general del Estado. Lo que está claro es que esto nos permite dar soporte a todas estas actividades. Por un lado, mantener el financiamiento para aquellos programas sociales que mantiene el gobierno. Recordemos que alrededor de 500.000 familias ingresaron a los programas sociales precisamente derivado del proceso de deterioro de las condiciones de vida en la pandemia. Asimismo, tenemos nuevos desafíos en términos de infraestructura derivados precisamente de unas condiciones climáticas que han afectado mucho la infraestructura productiva, los temas viales. Con estos recursos permite dar más flexibilidad al plan anual de inversiones, de tal forma que podamos redirigirlos a el mejoramiento, ¿no es cierto?, mantenimiento de esta infraestructura y recuperación en aquellas condiciones en donde se necesita. Recuerdo que el ministro Cueva hablaba de un 2% más o menos del Producto Interno Bruto del déficit fiscal, unos 2.500 millones más o menos. Esos 2.500 millones no se pueden cubrir con este dinero. ¿Cómo va a manejarse eso? Bueno, es natural, ¿no es cierto?, que el Estado mantenga algunos atrasos, por un lado, ¿no es cierto?, derivado precisamente de deudas heredadas. Es uno de los temas que con la buena gestión fiscal se ha venido resolviendo. Recordemos que heredamos algunas deudas, por ejemplo, en la seguridad social,
alrededor de $1.000 millones cuando iniciamos el año. En este momento, esas deudas se han reducido en casi 700 millones, es decir, queda un saldo más o menos de 300 millones al IES, y continuamos reconociendo deudas, porque esto es parte de un proceso. ¿Cuáles otras obligaciones van? Hay muchas auditorías que están vinculadas, ¿no es cierto?, a los temas de salud, que requieren, una vez se consolida el proceso de verificación, reconocer esa deuda y poder pagarla. Por ejemplo, las obligaciones con las gobiernos están prestadores privados, ¿no es cierto?, de salud. Así es, están prestadores privados de salud, están proveedores privados también. Esto es importante porque la reducción de estas cuentas por pagar permite precisamente, a través de los proveedores privados, que finalmente son empresas, ¿no es cierto?, privadas, que pagan a sus trabajadores, son contratistas del Estado, permite también dinamizar la economía. Y recordemos también lo que estamos haciendo en términos de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no es cierto? Heredamos una deuda muy importante con los gobiernos autónomos descentralizados. El año pasado, hasta el mes de julio, se cancelaron alrededor de 220, 250 millones, y se ha venido en ese proceso, a partir de esta decisión de la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, en donde se reconocieron estas obligaciones. A partir de ese momento, los gobiernos autónomos descentralizados pueden retener el IVA, ¿no es cierto?, y eso les permite manejar algo de liquidez, sobre todo a nivel local. Esto es muy importante, ¿no es cierto?, es la forma de dinamizar desde el punto de vista del sector público la economía local. Y hemos venido reconociendo, justamente a partir de ese proceso, son resoluciones que el Servicio de Rentas Internas tiene que consolidar, se vienen reconociendo y se vienen saneando estas deudas, precisamente porque el Estado ecuatoriano en este momento tiene recursos para hacerlo. Había un IVA por devolver que estaba, si no me equivoco, el 2020-2021 a los GAT, tanto prefecturas como en municipios. ¿Eso ya está en cero o todavía hay un porcentaje? Estamos prácticamente al día con las obligaciones que tenemos con los gobiernos autónomos descentralizados, con excepción de algunos casos puntuales, ¿no es cierto?, en donde hay procesos administrativos de por medio que requieren resolverse. El modelo de equidad territorial, que es parte de este proceso, estamos prácticamente al día en este tema. El IVA que está pendiente tiene que ver justamente con estas nuevas resoluciones que se emitieron desde el mes de julio del año pasado. ¿De qué valores? Son más o menos $200 millones, más o menos, ¿no es cierto?, que en varios municipios a nivel nacional. Y lo que viene haciendo, hay pequeños y grandes. Entonces, lo que viene haciendo justamente... ¿Guayaquil? Está Guayaquil incluido, ¿no es cierto? Lo que viene haciendo justamente el Ministerio de Economía y Finanzas es reconociendo estas deudas, haciendo las transferencias en un cronograma más o menos ordenado que permita, sobre todo a aquellos gobiernos locales que dependen más de las transferencias fiscales, como los gobiernos pequeños, tengan esos recursos, ¿no es cierto?, prioritariamente. Y a partir de eso se van saliendo estas deudas, y todo esto se puede hacer precisamente porque se viene administrando las finanzas públicas de una manera consistente. Un tema que me quedó pendiente, el 2% es más o menos el déficit que está previsto este año. Recordemos que partimos de un déficit respecto al PIB de alrededor de 7 puntos porcentuales, se redujo en el 2021 alrededor de 4 puntos porcentuales, y si venimos en esa senda, ¿no es cierto?, manteniendo la consolidación de las finanzas públicas y el buen manejo, esperamos cerrar este año con un 2% del gobierno central, y de hecho un superávit ligero en términos del sector público no financiero. Ya son muchos años que el país no ha visto un superávit en términos de todo el sector público no financiero, y ese proceso de consolidación se viene logrando por ese manejo. ¿No va a haber entonces reducción del aparato burocrático? Se tiene que seguir trabajando en temas de eficiencia, eso es indudable. El Estado ecuatoriano es un Estado que creció, ¿no es cierto?, significativamente en términos de la dinámica económica. Una vez, en el 2014, una vez que cae el precio del barril de petróleo, todo el Estado ecuatoriano y el modelo económico empieza a reestructurarse fundamentalmente a través de deuda, lamentablemente deuda onerosa, que es precisamente lo que se viene resolviendo. Necesitamos tener un tamaño del Estado que sea adecuado. ¿Y esta reducción para este año de cuánto sería? ¿En porcentajes o en millones, para tener una idea? Hay diversos sectores, es decir, aquí no es un tema justamente solo de salarios y de empleados. Ahí se tiene que venir trabajando en términos de buscar espacios de eficiencia, fusionar probablemente algunas instituciones en donde se ve duplicidad de funciones o que están atendiendo justamente a los mismos sectores, tratar de buscar espacios de eficiencia que hagan sentido en términos del servicio público, y que ojalá dejemos de pensar en el tiempo, ¿no es cierto?, que la única forma de hacer buena gestión es con más recursos solamente, ¿no es cierto? Se necesita que los recursos que se disponen se puedan administrar de una manera adecuada. Finalmente, viceministro, con estos buenos números, con el crecimiento de las
recaudaciones tributarias, del pago de impuestos y además los ingresos extraordinarios por el petróleo, a pesar de que ahora está por debajo de los $100, va a seguir la tendencia, por lo menos en ese valor. Podemos decir que Ecuador tendrá un crecimiento sostenido del 4% durante todo el año, a pesar de la guerra ucraniana que ha golpeado. La guerra ha golpeado a la región, ¿cierto?, a todos los países del mundo en algunas versiones. Los temas inflacionarios, por ejemplo, son importantes. El Ecuador es un país que ha logrado contener la presión inflacionaria de alguna forma. Por supuesto viene creciendo, ¿no es cierto? En este momento el último registro fue de 2.8, se espera que crezca un poco más en el transcurso del año, pero respecto a nuestros pares y a la región, somos el segundo país con la menor inflación de la región. Y esto permite, a veces se pierde de vista, ¿no es cierto? Esto lo que permite es que los hogares mantengan el poder adquisitivo. Al final del día de lo que estamos hablando es que mantengan sus condiciones de vida. En este manejo lo que esperamos, ¿no es cierto?, es que este año se pueda continuar el proceso de reactivación económica que empezó en el año 2021, que podamos continuar con buenos indicadores de finanzas públicas y la dinamización que ya se siente en términos de las ventas, en términos de las recaudaciones tributarias, exactamente, el sector turístico que a su vez se ha dinamizado, todo esto en gran medida, ¿no es cierto?, derivado precisamente de ese programa de vacunación que fue muy consistente, muy sólido y que ha permitido que en este momento se pueda reabrir la economía, ¿no es cierto? A veces perdemos de vista justamente la importancia de ese gran esfuerzo que hizo el sector público y privado en lograr un esquema de vacunación que permita reactivar la economía rápidamente. Así que nuestra expectativa es que con estos números, ¿no es cierto?, el país pueda continuar en ese proceso, resolviendo los desafíos que claramente, ¿no es cierto?, estamos enfrentando en los temas de seguridad, en los temas de infraestructura. Todo esto se puede hacer precisamente porque hay un buen manejo. Me van a matar, pero tengo que preguntarle, son 1.200 millones de dólares que el presidente va a dar en 4 años para el tema de seguridad a policía. Vi que se entregaron casi 12 millones. ¿Hay otro desembolso para este año en policía y seguridad? Hay varios desembolsos que están previstos en seguridad, parte del presupuesto, los 12 millones fueron los que se entregaron precisamente como parte de ese proceso. Estos son recursos que forman parte del plan de inversión. Las instituciones, y esto es importante, Byron, las instituciones tienen que consolidar sus programas de inversión para que entonces puedan identificarse los recursos y se justifique en el proceso económico, ¿no es cierto?, la asignación de estos recursos. Entonces, este año no habrá más que los 12 millones. No, están previstos como parte del presupuesto que tienen las instituciones programadas. No tengo en mente cuál es el monto que tiene la policía como tal, como presupuesto de este año, pero como digo, en la medida en que podemos mantener, ¿no es cierto?, el manejo económico, los recursos se van desembolsando conforme las instituciones van presentando al Ministerio de Economía y Finanzas sus planes de inversión, ¿no es cierto?, y toda la documentación que respalda su gestión. Muchas gracias, viceministro. Muchas gracias. El viceministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Castillo, 7 de la mañana con 44.